Audionovela. La esposa es lo primero, de Luyen King He. Empecemos con el capítulo siguiente. De 1 al 5. La esposa es lo primero. Capítulo 21. Oportunidad. Era raro que Jin Shao viera a Wang Fei de su familia perdida en sus pensamientos. Pensando que era divertido, se acercó y se aprovechó de la persona no preparada, picoteando ligeramente sus labios lentamente fruncidos. ¡Ah! Mu Hanshan se sorprendió y descubrió que era Jin Shao. No pudo evitar mirarlo fijamente. ¿Qué estás haciendo, Wang Ye? Es raro verte aturdido. Jin Shao sonrió y se sentó a su lado. Shizi sirvió la sopa y preparó la comida para los dos, y luego se retiró. Mu Hanshan cogió el tazón de sopa y tomó un sorbo en silencio. Sintió que la sopa de esta noche tenía un sabor particularmente fragante. Junqin, ¿quieres aprender a luchar con una arma oculta? Jin Shao comió unos cuantos bocados de la comida. Cuando vio que Mu Hanshan solo estaba bebiendo el tazón de sopa, cogió un trozo de pescado y se la dio. ¿Arma oculta? Mu Hanshan lo miró con alguna duda. ¿Cómo es que de repente pensaste en esto? Hay un héroe virtuoso en Jungú. La gente lo llama el fantasma de las 9 cuchillas. Y Shao sonrió y pensó en la apariencia de esa persona. Realmente parecía un fantasma. Esta persona fue a mi otra residencia para solicitar un trabajo hoy. Mu Hanshan nunca había oído hablar de este fantasma de las 9 cuchillas. Sin embargo, si era un héroe famoso en Jingú, ¿por qué se dedicaría a ser un subordinado de Wang Ye? ¿No se mantenían siempre muy alejados de la corte imperial? Jin Shao sonrió y viendo que le gustaba beber la sopa, le sirvió otro tazón. Hoy en día, mezclarse en el Jianghu no te hace ganar mucho dinero. Si estos héroes no están dispuestos a hacer algunas tareas que impliquen asesinar por dinero, entonces su vida estará muy presionado por el dinero. La leyenda dice que hace unos cientos de años la comunidad de las artes marciales era muy próspera. En ese momento, los líderes de las sectas de artes marciales podían incluso soportar la caza imperial. Sin embargo, hoy en día esas antiguas y únicas artes marciales ya han desaparecido. Los llamados expertos en artes marciales solo podían ser guardias imperiales del más alto rango, y eso era todo. Además, la mayoría de los expertos altamente calificados se presentaban como candidatos militares en los exámenes provinciales imperiales, por lo que no quedaban muchos artes marciales verdaderas. Sin embargo, todavía existen algunos talentos que vivían separados de los civiles, como ese fantasma de las 9 cuchillas, que se especializaba en armas ocultas. Las armas ocultas son cosas con las que uno necesita haber entrenado desde joven. Además, no puedo entrenar la fuerza interna. Incluso, si lo aprendo bien, el poder se reduciría enormemente. Mu Hanshan pensó en ello y luego sacudió la cabeza y se negó. Jin Shao asintió, pero en su corazón pensó en hacer que el fantasma de las 9 cuchillas hiciera unas cuantas armas ocultas que no necesitaran usar la fuerza interna para dárselas a Junqin para defensa propia. Después de la cena, los dos se sentaron en la cama de Luo Hong para el té, bebiendo mientras charlaban. Entonces, con un sonido de "Kum Black", la taza de las manos de Mu Hanshan cayó repentinamente al suelo. ¡Junqin! Jin Shao rápidamente dejó la taza en su mano y sostuvo la mano de Mu Hanshan, que siguió temblando. ¿Qué pasó? La complexión de Mu Hanshan cambió mucho. Se levantó con cautela, pero sus pies se habían ablandado. Casi se cayó, pero fue abrazado en los brazos de Jin Shao. La respiración de la persona en sus brazos comenzó a acortarse y acelerarse, y su frente también comenzó a brillar con un sudor.
Jin Shao estaba extremadamente ansioso y gritó lo suficientemente fuerte como para ser escuchado fuera de la puerta. «Dofu, date prisa y ve a buscar a un médico imperial». «No, no es necesario». Mu Hanshan se apoyó en él, mordiéndose ferozmente la lengua para mantenerse tranquilo. «Es un afrodisíaco». «¿Qué?». La cabeza de Jin Shao zumbaba. Él estaba bien justo antes. ¿Cómo es que de repente consumió este tipo de medicina? Dofu, que acaba de ser llamado, escuchó por casualidad esta frase. En una ráfaga se arrodilló en el suelo. Wang Ye, este sirviente, ve a investigar. Dentro de 2 horas llega al fondo de esto. Jin Shao gritó y recogió a la persona en su abrazo con un movimiento entrando en su dormitorio. Dofu se limpió el sudor de su frente y se dio la vuelta para ir a reunir a los guardias imperiales. Después de que Jin Shao determinó de que no tenía ningún otro síntoma de envenenamiento, aparte de que su cuerpo se calentaba mucho, le ayudó a quitarse la ropa exterior y a poner a la persona en la cama. «Estoy bien». Mu Hanshan se mordió el labio inferior incómodamente, una mano sosteniendo su almohada con fuerza, mirando suplicantemente a Jin Shao. «Xiao Shao, ¿puedes salir primero?» Jin Shao miró a la figura tendida en la cama, tomando el esparcimiento de su cara y sus jadeos para respirar, y solo sintió que su bajo abdomen se tensaba. Casi no pudo soportarlo, queriendo realmente abalanzarse sobre él. «Junkin, no tengas miedo, te ayudaré a expulsar la droga de tu cuerpo, y así no será tan incómodo». Yo, Mu Hanshan empezó con él. El afrodisíaco en su sistema no era uno que hiciera que los músculos se suavizaran y se volvieran inútiles. Su cuerpo aún tenía energía y el vigor que sentía era considerablemente fuerte. ¿Por qué necesitaría alguien más para ayudarle con esto? Jin Shao sonrió. Después de preocuparse tanto, adivinó lo que había pasado esta noche. Además de estar enojado, también estaba un poco feliz. Tal vez esta era una buena oportunidad. Extendió su mano y la sostuvo fuertemente, agarrando la almohada usando sus propias manos para enderezarse con los suaves y delgados dedos. Jin Shao se inclinó y pellizcó una oreja roja mientras su otra mano desabrochaba la faja de su camisa, pegando su mano ligeramente fría en el pecho con una capa de color rosa. Presionó un pequeño frijol y usando algo de fuerza para enrollarlo. «Ah, no». El cuerpo de Mu Hanshan era ahora muy sensible. ¿Cómo pudo soportar que lo trataran así? «Junkin, no tengas miedo, no lo haré hasta el final, créeme». Jin Shao usó su voz ligeramente ronca junto a su oído para aplacarlo. Levantó su mano suavemente, acarició la parte superior de la cabeza de la persona debajo de él, mirándolo tierna y seriamente. Mu Hanshan miró fijamente a los ojos de Jin Shao y recordó las palabras que su nodriza le había dicho hoy. Un príncipe tan orgulloso, pero para él lo soportó repetidamente. No quería que una persona así mirara a los demás con unos ojos tan suaves, así que ¿qué debería hacer? Hacia esta persona, él no era como si no tuviera sentimientos. Finalmente entendió esto claramente en su corazón y de repente sintió que todo se había aclarado. Mu Hanshan soltó lentamente el labio inferior que estaba mordiendo y asintió ligeramente. Jin Shao, como si le hubiera concedido la amnistía por algo, besó los labios que había mordido hasta que quedaron rastros de sus dientes. Una mano consolaba al pobre frijolito y la otra mano exploraba hacia abajo, agarrando al pequeño Junkin a través del sedoso sedán blanco nieve, que se había vuelto animado y lleno de entusiasmo por la droga. Retomando capítulo 21, segunda parte. Mu
Mu Hanshan echó la cabeza hacia atrás por el repentino aumento de estimulación. Jin Shao aprovechó y mordió en el lugar donde su nuez de Adán se deslizaba hacia arriba y hacia abajo, y al mismo tiempo aumentó la fuerza y la velocidad de su mano. Con dos manos agarrando fuertemente los hombros de Jin Shao, Mu Hanshan cerró lentamente sus ojos. Una clara lágrima que había formado una intensa sensación se deslizó por el rabillo de sus ojos. Afortunadamente, la droga solo causó que los hombres se excitaran y no hubo otros efectos. Cuando el pequeño Junkin expulsó su esencia, las propiedades medicinales se resolvieron básicamente. Jin Shao besó al hombre en sus brazos, cuyo frente estaba bañado de sudor. Lo puso de nuevo en la almohada y lo volvió a besar con firmeza antes de respirar profundamente y sentarse. Xia, Shao, tú. Mu Hanshan abrió los ojos y retiró al Jin Shao que había querido levantarse. En ese momento se dio cuenta de que esta persona también estaba muy excitada. Iré de viaje al baño. Jin Shao tenía la intención de meterse en la bañera y resolver su propio pequeño problema. Yo te ayudaré. Mu Hanshan alisó sus labios. El rubor rojo que acababa de retirarse subió por su hermoso rostro otra vez. Junkin. Jin Shao lo miró con una agradable sorpresa. Entonces, aprovechando esta oportunidad antes de que el otro hombre se echara atrás, se quitó rápidamente la ropa y tiró de una mano fina y suave para tocar a su pequeño Xia Shou, sosteniendo a la persona bajo su cuerpo, que era tímida y tenía la expresión de «no me mires a la cara». Encontró los dos pequeños y suaves bultos de nuevo y comenzó a jugar con ellos una vez más. Después de algún tiempo, se había calentado detrás de la cortina de seda roja y no se sabía si era todavía de noche o ya amanecería. Después de hacerlo una y otra vez durante casi 2 horas, Jin Shao sostuvo a la persona jadeando en sus brazos y felizmente se acostó en la cama. De vez en cuando acariciaba suavemente el cabello largo, suave y sedoso de la otra persona. Mu Hanshan enterró su cara en el amplio pecho de Jin Shao y luego lo miró débilmente. En ese momento, esta persona se había aprovechado de que no le prestó atención para lanzar un ataque furtivo de nuevo, causando que el que acababa de correrse se corriera de nuevo con él. Ahora se sentía como si todavía la energía de su cuerpo hubiera sido absorbida y se quedaba allí tumbado, sin querer moverse. Si estás cansado, entonces duerme primero. Yo saldré y me ocuparé de este asunto. Después de que Jin Shao abrazara satisfactoriamente a su esposa mientras se bañaban juntos, se puso a lazar algo de ropa y caminó hacia la habitación exterior. Iré contigo. Mu Hanshan se puso su ropa exterior. Este asunto debería concernir a la corte interior de esta casa, y por lo tanto él debería ser el que se ocupara de ello. La sala exterior estaba lleno de gente. Una mujer con el cabello revuelto se arrodilló en el medio de la habitación. Mientras lloraba, hacía ruido. Dofu, viendo que Jin Shao había venido, secretamente dio un suspiro de alivio. Wang Ye, no fue este esclavo que lo hizo. Realmente no es este esclavo. La mujer con el cabello revuelto se precipitó, arrojándose a los pies de Jin Shao y tirando de su ropa, inesperadamente. Fue la concubina Li. Esta sirviente ha comprobado, la medicina que se puso en la sopa era un afrodisíaco que haría que alguien se sintiera como si estuviera en celo. Según el libro de flores, esta noche le tocaba a la concubina Li servir la cama de Wang Ye. Dofu informó de los resultados de la exhaustiva investigación. La sopa no tuvo problemas desde que terminó de cocinarse en la cocina hasta que se puso en la mesa.
Por lo tanto, la medicina solo pudo ser colocada después de ser puesta en la mesa, y las únicas personas que pudieron entrar en contacto con ella fueron estas pocas criadas personales que servían en los dormitorios de la corte este. La esposa es lo primero. Capítulo 22. Farsa. El problema era con las criadas personales, así que era mucho más serio que solo una concubina usando un truco para ganar el favor. Jin Shao miró fríamente a la concubina Li, que estaba arrodillada en el suelo. Después de que la esposa masculina cruzara el umbral, el primer hijo nacido de la concubina solo sería un hijo mayor y legítimo de una concubina. Aunque no pudiera heredar el título, podría heredar la mayoría de los bienes familiares, así que no era de extrañar que las concubinas estuvieran ansiosas. Sin embargo, parecían haber olvidado que este afrodisíaco para aumentarle el líbido no solo era efectivo para Wang Ye, sino también para Wang Fei masculino. Pensando esto, en su corazón estaba un poco secretamente encantado. Duo Fu, de acuerdo con las reglas del palacio, ¿qué debo hacer al respecto? Mu Hanshan se sentó junto a Jin Shao, pensando en su corazón que las concubinas de este palacio eran realmente atrevidas. Este tipo de cosas no era algo que viera a menudo en la residencia del Marqués del Norte. Respondiendo a Wang Fei, para las concubinas que intentan secretamente usar afrodisíacos, su castigo debe ser el de ser golpeadas hasta la muerte con varas. Duo Fu arrugó su cara como un bollo y respondió honestamente. Esta regla también había sido establecida por la esposa secundaria. Originalmente solo se le enviaba al templo para que se convirtiera en monja. Oye, realmente no era esta esclava. Esta esclava ha seguido al príncipe durante 5 años y nunca ha usado este tipo de medios. La concubina Li, después de oír que el castigo era ser golpeada hasta la muerte con varas, inmediatamente comenzó a gritar. Irritado por el llanto incesante de la concubina Li, Jin Shao frunció el ceño y agitó la mano. «Arrástrala fuera». «Espere». Mu Hanshan detuvo al guardaespaldas que estaba a punto de sacarla y caminó lentamente frente a la concubina Li. Ni siquiera miró a la mujer arrodillada en el suelo, solo barrió fríamente sus ojos alrededor del círculo de sirvientes. La concubina Li ha estado con Wang Ye durante muchos años y sus conexiones con la gente de esta casa son numerosas. Según los conocimientos de Ben Fei, solo en la corte del Este, más de la mitad de las sirvientes se llevan bien con la concubina Li. La implicación era que, con respecto a este asunto, no podía liberarse de la responsabilidad. Esta fue la primera vez que Mu Hanshan usó el título de Ben Fei. La voz suave y de dulce sonido trajo una sensación de languidez a la circunstancia, pero al mismo tiempo hizo que la gente temblara de miedo. Para investigar este asunto, Duo Fu había reunido a toda la gente en el palacio. Las sirvientes de la corte este estaban básicamente todas presentes. Después de escuchar esto, se arrodillaron una por una, sin atreverse a decir nada. Aquellas que no estaban familiarizadas con la concubina Li se regocijaron interiormente, y las que se llevaban bien con ella estaban inquietas. Los que habían recibido beneficios de ella estaban cubiertos de sudor frío. La concubina Li no había pensado que este asunto se tornaría tan grave como esto, y que el príncipe, al que había servido durante tantos años, no recordaría en absoluto su antiguo afecto. Estaba muy asustada y temblaba por todas partes mientras se inclinaba. Esta esclava sabe que estaba equivocada, y esta esclava estaba cegada por su codicia. Todo esto fue idea de la esposa secundaria. Wang Fei, por favor, perdona esto. Perdona la vida de esta esclava. La concubina Li acababa de reaccionar. La esposa secundaria solo quería matar 2 pájaros de un tiro. Si este plan funcionaba, entonces podría ser saber a la gente del palacio que no había sentimientos de marido y mujer entre el Wang Ye y el Wang Fei.
Si no funcionaba, entonces podría aprovechar la oportunidad y eliminar a esta molesta concubina. ¿Cómo no se había dado cuenta la concubina Li cuando Song Lang-sik le había instado a hacer esto? «Esa mujer barata», Jiang Shao resopló fríamente, tirando ferozmente la taza de té en su mano. Todo se rompió delante de la concubina Li. «Ve a traer a Song Lang-sik aquí». Duo Fu llamó rápidamente a las dos sirvientas para que fuera al tribunal oeste, para traer a la esposa secundaria a la que recientemente se le había prohibido salir. Incluso si esta fue la idea de la esposa secundaria, la persona que se atrevió a deslizarse en la droga es solo la concubina Li. Mu Hanshan continuó analizando la situación con cara fría. Este tipo de cosas no podían ser expuestas precipitadamente. Toda la corte interior del palacio parecía ahora problemática. Hoy se atreverían a introducir un afrodisíaco, mañana se atreverían a introducir veneno. Ya que Jin Shao le dejaba manejar la corte interior, entonces él le daría un hogar seguro y libre de preocupaciones. La concubina Li quería defenderse, levantó la cabeza y se puso en contacto con los ojos de Mu Hanshan, que parecía ser capaces de ver a través de todo. Abrió la boca, pero no pudo refutar. Instintivamente sintió que si no decía la verdad ahora, solo empeoraría, pero también sintió que incluso si decía la verdad, de la misma manera resultaría en la muerte. Si la concubina Li puede decirnos cómo entró este veneno en la sopa de Wang Ye, entonces le perdonaré la vida. Mu Hanshan se dio la vuelta y se sentó de nuevo junto a Jin Shao. La concubina Li miró con incertidumbre hacia las dos personas sentadas en esos asientos. Mu Hanshan, viendo que no lo creía, se giró para mirar a Jin Shao. Jin Shao le respondió con una ligera sonrisa. Para los asuntos de la casa interior, tú estás a cargo. La concubina Li parecía tranquila después de oír esta frase. Con una mano temblorosa señaló a una de las personas de la multitud. Mexi. Wang Ye, no ha sido este esclavo quien lo ha hecho. Este esclavo ha sido acusado falsamente. Este esclavo nunca ha sido puesto a cargo de la comida. Mexi, que había escuchado este diálogo, ya estaba cubierto de sudor frío. Viendo que había sido señalada, solo sintió que todo su cuerpo se debilitaba. Arrodillándose, se arrastró unos cuantos pasos hacia adelante. El segundo día, después de que Mu Hanshan se casara, asignó las tareas para los sirvientes de la corte del este. Preparar el té y verter el agua era tarea de Mexi. Encender y apagar las velas, así como hacer la cama, era tarea de Miao-si. La comida era tarea de Shi-si. Y Lan-ting y Lan-shuang se encargaban de barrer y lavar. Mexi, al decir esto, quiso señalar que esto fue hecho por Shi-si. Shi-si había estado en silencio durante mucho tiempo. Estaba pensando en cómo habían sido como hermanas y viviendo en la misma habitación. Ella no era capaz de ayudarla, pero tampoco quería tirar la piedra a una persona que ya estaba en el suelo. Sin embargo, ahora parecía que esta persona actuaba así a pesar de sus sentimientos mutuos previos. No le servía de nada compadecerse de ella, así que se adelantó unos pasos y se inclinó ante Mu Hanshan diciendo: «Hoy este esclavo fue negligente. Miao Si no se sentía bien hoy. Después de que la sirviente dejara la comida, Wang Fei todavía estaba en la pequeña sala de estudio. Este esclavo hizo que Mexi fuera a buscarlo, pero dijo que Wang Fei no estaba contento con ella. Este esclavo no pensó mucho en ello e hizo que Mexi se quedara para vigilar la comida. Fue todo por la negligencia de este esclavo que tal cosa sucedió, pidiendo el castigo de Wang Fei». Al oír esto, Mexi no pudo evitar empezar a gritar, lloviendo maldiciones sobre Shishi y casi escupiendo sangre. Shishi simplemente se negó a responder con indiferencia. Mexi tenía la boca floja y siempre era ella la que enviaba noticias a la corte oeste. Como nunca hubo un gran problema, no le había importado mucho. Los ojos de Mu Hanshan bajaron. Las cosas ya se habían aclarado mucho.
En cuanto a la procedencia de la droga, comprobarla después. Una vez hecho esto, estaba bien. Levantando la taza sobre la mesa y tomando un sorbo sin prisa, dijo lentamente: arrastrar a Mexi fuera. Muerte por flagelación. Retomamos, capítulo 22, segunda parte. No, Wang Fei, perdona la vida de este. Wang Fei, Wang Ye. Este esclavo ha servido a Wang Ye durante tantos años. Wang Ye. Mexi luchó mientras era arrastrada y no mucho después se escucharon gritos sangrientos desde el patio. Song Lang-sik se había precipitado a la corte este. Al ver esta escena no pudo evitar ponerse pálida. Ignorando los gritos del patio, Mu Hanshan bebió tranquilamente su té. Jin Shao, viendo a un tal Hun Qin, solo podía pensar que su imponente manera de decidir la ejecución de alguien era tan hermosa que no podía ser reproducida. Mu Hanshan sintió la mirada de la persona que estaba a su lado y estaba un poco preocupado en su corazón. ¿Pensaría Jin Shao que era cruel y de sangre fría? Él silenciosamente apretó su agarre en las mangas y luego lentamente giró su cabeza para mirar directamente a un par de suaves y hermosos ojos llenos de admiración. No pudo evitar sentirse aliviado. ¿Cómo se olvidó? Esta persona ha matado a innumerables personas en el campo de batalla. ¿Cómo no entendería sus acciones? Al ver que Madame Song había llegado, Mu Hanshan dejó su taza y lentamente barrió sus ojos alrededor de todo el círculo de gente antes de ponerse de pie. Ya que has entrado en el palacio como un sirviente, debes cumplir escrupulosamente con los deberes de tu papel. Wang Ye es benevolente y nunca ha tratado severamente a sus sirvientes, así que, ¿ahora crees que puedes hacer lo que quieras? Este esclavo no se atreve. Uno por uno, todas se arrodillaron. Sus frentes sudorosas revelaron su miedo. Esta noche todos irán al patio y se quedarán de pie durante 2 horas para echar un vistazo. Si en el futuro hay alguien que se atreve a cometer tal ofensa contra sus maestros, vean dónde terminarán. Mu Hanshan terminó de decir, pero no dejó que todos se levantaran. Sus ojos se dirigieron a la ya débil y temerosa concubina Li en el suelo. Dofu, arregla esto. Mañana envía a la concubina Li al convento, que se cubra el cuello y empiece a dedicarse al daoísmo. Sí, Dofu, la única persona todavía en pie, se inclinó rápidamente y aceptó. Nansik, al oír estas palabras, se relajó un poco por dentro, presumiendo que la declaración de que ella era la que instigaba a la concubina Li era algo que nadie podía probar. Viendo este tipo de situación, llamarla aquí era más probable que solo para comprobar si reaccionaba. Realmente fue así. Mu Hanshan no tenía ninguna prueba. Dirigió su mirada a Jin Shao, con ojos inquisitivos preguntando qué quería hacer al traerla aquí. Jin Shao arrugó su frente. Ahora mismo, mirando a todas estas concubinas, pensó que realmente eran llagas en los ojos. Estos últimos días había estado bastante pasivo en la corte, pero sus esfuerzos fueron desperdiciados por esta ruidosa esposa secundaria y su padre, a quien le gustaba actuar por iniciativa propia. No pude evitar resoplar fríamente. Madame Song ha sembrado la discordia y ha pasado información fuera del palacio sin permiso. Ben Wan pedirá un decreto imperial mañana y la degradará a una concubina de tercer rango. Ignorando los lamentos y chillidos de Song Lang-sik, Jin Shao se levantó con el comienzo de un dolor de cabeza. Estas mujeres en la corte interior no había una que no causaba problemas. Si quería vivir unos años más en esta vida, tenía que mantenerse alejado de estos flagelos. Levantando los ojos, miró a su Wang Fei, que llevaba un cuerpo de ropa blanca. Después de ver el bello, pero apacible y pacífico rostro de Wang Fei, sintió de repente que la realidad se oscurecía con un velo, haciendo que Mu Hanshan pareciera casi una ilusión etérea.
No pude evitar extender la mano para congelarse en sus brazos, agitando su mano para que Dofu llevara a todas al patio para mirar a Mexi y reflexionar. Entonces, tomando su Wanfei, volvió a la habitación. A partir de este día, la posición inquebrantable de Mu Hanshan en el palacio como la esposa principal de Chen Wang se estableció. En los siguientes meses, el originalmente caótico hogar interno fue dirigido paso a paso de forma limpia y ordenada por Mu Hanshan. En su última vida, alguien le dijo a Heng Shao que su palacio parecía un estanque de dragones y guarida de tigres, pero ahora, bajo Muhanshan, finalmente se convirtió en un hogar donde se podía descansar en paz. Mientras tanto, en la sala de la corte, el emperador Hongshen todavía no había expresado su opinión sobre los asuntos de una expedición punitiva contra los bárbaros del sur, aunque había estado discutiendo sobre ello durante muchos días. Cuando Jin Shao estaba en el Ministerio de Guerra para la llamada del rol, él silenciosamente filtró que esta sería una buena oportunidad para construir méritos y que él mismo realmente quería esforzarse por ello. Jin Chen hizo que la gente pasara la noticia de que el príncipe mayor y el tercer príncipe querían dirigir las tropas al aún confinado cuarto príncipe. La gente se peleaban sin parar en todas las direcciones, pero los tres príncipes que aún estaban de pie delante se quedaron taciturnos sin hablar. Si los príncipes van a una expedición es realmente útil para apaciguar el sentimiento popular y civilizar a los bárbaros. El emperador Hongshen pasó sus ojos por encima de sus tres hijos. El príncipe mayor inclinó la cabeza, ocultando su expresión. La expresión del segundo príncipe era tranquila y firme. Chen Wang frunció el ceño, mostrando algo de impaciencia en su cara. Ustedes tres, ¿quién está dispuesto a ir? El emperador Hongshen pensó en las palabras de la emperatriz anoche. En su corazón estaba algo harto. Había dicho algo sobre el tercer príncipe es arrogante, obstinado. Aunque haya realizado grandes servicios, es fácil para él empezar a tener intenciones codiciosas. El príncipe mayor nació de una mujer de una familia humilde. El segundo príncipe es solo un erudito. Sin embargo, el cuarto príncipe no ha tenido la oportunidad de mostrar sus logros militares, aunque es el hijo de la primera esposa. En todo el mundo no había padres que pensaran que su propio hijo era malo. El emperador Hongshen, como monarca, podía disciplinar a sus propios hijos como quisiera, pero no podía tolerar que otras personas dijeran una sola frase contra ellos. ¿Erche está dispuesto a ir? El príncipe mayor escuchó estas palabras e inmediatamente salió de las filas para responder. Retomando, capítulo 22, parte 3. Todo el mundo inmediatamente centró su atención allí. Jin Chen no tenía expresión y Jin Shao no se movió. Jin Shao, ¿por qué no estás dispuesto a ir? El emperador Hongshen frunció el ceño. ¿No dijo esta persona que esta es una buena oportunidad para un servicio meritorio el día anterior? Respondiendo al padre imperial, Erche de la familia se encontró con un daoísta Jianggu el día anterior y realizó una adivinación para Erche. Dijo que es desaconsejable lidiar con las tropas en 3 meses y que si iba a ir a la batalla, la derrota estaba asegurada. Jin Shao dijo esto con una cara solemne. Erche no puede disminuir el prestigio de Dache, deseando con avidez el honor de un acto meritorio. Un montón de tonterías. El emperador Hongshen de repente golpeó su mano en el brazo del trono imperial. Jin Shao se arrodilló rápidamente. Erche era un ignorante. Padre imperial, por favor, cálmese. El emperador Hongshen estaba tan enfadado que incluso su barba se hinchó. Ya que conoces tu propia ignorancia, volverás a copiarlas. El arte de la guerra 10 veces. No puedes volver a la corte hasta que lo hayas terminado. Sí, Jin Shao se arrodilló, recibiendo el castigo. Todos los oficiales, uno por uno, levantaron las cejas.
Este Chen Wang era realmente alguien que, al ver una olla rota tirada, la rompía hasta el final. De acuerdo con el decreto, el príncipe mayor Jin Rong liderará a las tropas para eliminar a los bárbaros del sur que se estaban rebelando. Él partirá en 3 días. El emperador Hongshen hizo un decreto, miró a Jin Shao todavía arrodillado una vez más, luego arrojó sus mangas y se fue. Sin prestar atención a los oficiales que susurraban detrás de él, Jin Shao colgó la cabeza abatido, salió del palacio imperial y regresó a su residencia. Despacio fue y se metió en el abrazo de Wang Fei. ¿Qué ha pasado? Mu Hanshan dejó el libro de cuentas en sus manos y le dio una palmadita al tipo que se frotaba indebidamente contra él en sus abrazos. Junqin, fui castigado por mi padre y no puedo ir a la corte por un tiempo. Jin Shao empujó su cara en el pecho del otro. Vamos a la villa por un tiempo. Hay aguas termales allí, así que no tenemos que bañarnos en esa pequeña bañera todos los días. Mu Hanshan miró impotente al tipo en sus brazos que estaba separando encubiertamente las solapas de su ropa. ¿Eran las aguas termales de la residencia alternativa de la que realmente quería hablar? La esposa es lo primero. Capítulo 23. Feria del Templo. Hay tanto que hacer en el palacio. Además, el padre imperial te está castigando. ¿No hará que la gente te denuncie? Mu Hanshan suspiró alejando ligeramente a la persona en su pecho, una vez más cogiendo el libro de cuentas para mirarlo. Jin Shao dejó que la fuerza de su empuje le guiara, cayendo sobre el suave diván. El padre imperial me está haciendo copiar el arte de la guerra 10 veces. Incluso a la mayor velocidad todavía tardaré un mes en terminar de copiar. No podemos estar encerrados en casa todo el tiempo, ¿verdad? Mu Hanshan le echó una mirada, luego fingió que no había oído y puso el libro de cuentas que había examinado a un lado, cambiando el libro con todos los nombres de las personas de la residencia para mirar. Hay un asunto sobre el que me gustaría pedir su opinión. Aunque el asunto de la concubina Li drogando la sopa había sido resuelta, pero en cuanto a la procedencia de la droga, solo hoy tuvo una idea general. Cada uno de los sirvientes que había participado en esto tenía sus nombres marcados uno por uno en el libro, solo que había una persona que era bastante inusual. ¿Concubina Yang? Jin Shao, al escuchar este nombre, no pudo evitar fruncir el ceño. Primero mantenga este asunto en silencio. Espere 3 días una vez que el hermano mayor imperial se haya ido a la expedición y luego ocúpese de ello. La concubina Yang fue enviada por el príncipe mayor. Aunque él sabía claramente que ella era un problema, ya que el príncipe mayor se iba a ir en la expedición muy pronto, podía esperar el mejor momento para tratar rápidamente con la concubina que había enviado, ya que cualquier acción inevitable causaría que surgiera chismes. Tengo una idea. Mu Hanshan alisó sus labios, miró a Jin Shao y dijo con cierta vacilación: «Wang Ye, ¿realmente nunca la ha tocado?» Jin Shao se sentó frotando torpemente su nariz. ¿Por qué te engañaría sobre este tipo de cosas? El significado de Che es que el confinamiento en la casa del cuarto príncipe terminará el mes que viene. Wang Ye, como hermano mayor, debe naturalmente enviar un regalo de felicitación. Mu Hanshan bajó los ojos, hablando lentamente. Los ojos de Jin Shao se iluminaron. Su significado es enviarla a Jin Yu. Para las concubinas por debajo del tercer rango podía ser enviadas como regalos a la gente, ya que el príncipe mayor había enviado a una persona que causaría un desastre a su lado. Absolutamente podía enviar este desastre a otra persona. Aunque durante estos años el príncipe mayor y el cuarto príncipe estaban bastante cerca, pero sus rostros y sus corazones no estaban de acuerdo. Al poder tener una fuente de información tan fácilmente disponible, no creía que el príncipe mayor no lo usaría.
Al mover este fuente de calamidad, la utilidad era verdaderamente hermosa. Junqin, eres demasiado inteligente. Jin Shao se movió emocionado a su Wang Fei y lo reunió en sus brazos para besarlo unas cuantas veces. Wang Ye. Mu Hanshan lo alejó. Sus orejas se enrojecieron uno con un tono rosado. Estaba discutiendo un asunto apropiado. ¿Por qué esta persona nunca podría permanecer en un estado apropiado? El resultado de la discusión de ambos fue castigar a todas las sirvientes que participaron en la obtención de la droga. Primero no tocarían a la concubina Yang, esperarían hasta mediados del tercer mes cuando el cuarto príncipe fuera liberado y luego le enviarían ese regalo. Por la tarde, Jin Shao abrazó a su Wang Fei y descansó satisfactoriamente con una siesta de la tarde. Luego lo siguió al pequeño estudio de nuevo. Uno se ocupaba de las responsabilidades de la corte interior y el otro copiaba el libro militar. El arte de la guerra se remontaba a cuando el país acababa de ser fundado. Estos cuatro eruditos habían recopilado estrategias y tácticas militares, escogiendo y reuniendo lo mejor de las estrategias durante miles de años y poniéndolas todas en uno. Eran realmente buenos libros. Es solo que Jin Shao miró el conjunto completo de libros, que tenía medio chi de altura y su cara estaba amargada. Copiando estos 10 veces, temía que incluso con un mes de tiempo no sería capaz de terminar. Mu Hanshan miró al tipo tendido en la mesa sin moverse, que solo había copiado 3 páginas y empujó el té que Maxi acababa de preparar hacia él. Los asuntos de la residencia han sido casi todos solucionados en estos días. El tercer día del cuarto mes hay una feria del templo. Cuando llegue el momento vamos a dar un paseo por allí. En el camino te acompañaré a quedarte en la residencia alterna por un par de días. Después del primer día del cuarto mes, cuando se distribuyeron la asignación mensual de plata y el segundo día cuando escogieron nuevos sirvientes para entrar en el palacio, básicamente no habrían otras tareas importantes. Al oír esto, Jin Shao se alegró inmediatamente, bebió un poco de té y empezó a copiar, pero poco después ya no podía quedarse quieto. Voy a entrenar con mis espadas y luego copiaré más después. Diciendo esto, tiró el pincel y salió. Mu Hanshan se rió ligeramente y sacudió la cabeza. Nadie entendía mejor a un hijo que su padre. El emperador que castigaba a Jin Shao con copiar libros era consciente de que no le gustaba escribir caracteres y no podía quedarse quieto. Tomando el libro que había estado copiando, miró la página llena de palabras en negrita y poderosamente escritas durante un corto periodo de tiempo. Tomando el pincel, continuó escribiendo las líneas que estaban en medio. Cuando Jin Shao regresó, descubrió que el libro, que originalmente solo había copiado 5 páginas, se había convertido en unas 30 páginas, y además esas palabras extras, la caligrafía, el poder se veía inesperadamente exactamente como el suyo. Junqin, ¿esto es lo que escribiste? Jin Shao agarró el libro y encontró a su Wang Fei que estaba sentado en la mesa sirviendo sopa. Mu Hanshan asintió ligeramente. Cuando era joven hice las tareas de mi hermano mayor y 2 primos, y dominé cómo imitar el estilo de caligrafía de las otras personas. Entonces, ¿puedes copiar la letra de cualquiera? Jin Shao agarró su mano con entusiasmo, sabiendo que podía imitar la escritura y luego podía falsificar cartas. La utilidad de esto en el campo de batalla era demasiado grande. Mientras no sea demasiado extraño, entonces puedo. Entregando un tazón de sopa, Mu Hanshan no podía entender por qué consideraba este tipo de cosas como algo tan importante. Junqin, realmente eres un raro tesoro. Jin Shao se quedó en silencio por un momento. Luego dijo lentamente, ¿no son estas unas habilidades poco comunes? Mu Hanshan sonrió. Sabía cómo copiar la escritura y calcular cuentas. En cualquier caso, todos los eruditos pensaron que era inferior a ellos hacer ese tipo de trabajo.
Las cosas que he aprendido son demasiado variadas. Mi profesor no me dejó hacer el examen imperial metropolitano, el año después del examen de nivel provincial. Hablando hasta aquí, el vigor de sus ojos no pudo evitar disminuir. A los 17 años ya había aprobado el examen imperial de nivel provincial. Su maestro sintió que aún no era lo suficientemente maduro y le hizo esperar otros 3 años, pero inesperadamente los 3 años se convirtieron en una eternidad. Viendo que se sentía triste, Jin Shao tampoco sabía cómo consolarlo y solo podía cambiar de tema. Mañana no hagas que preparen el desayuno. Te llevaré a comer al restaurante Huwei. Xiao Yun y su esposa son muy interesantes. Al día siguiente, una vez que Jin Shao llegó al restaurante Huwei, inmediatamente se arrepintió, porque una vez que Wang Fei y Xu Jing se conocieron, fue como si se hubieran conocido desde siempre, charlando sobre cómo hacer negocios y el jefe Xu, que vestía un cuerpo de color verde esmeralda, también invitó cordialmente a Mu Hanshan a participar en la reunión mensual de esposas masculinas. Él y el igualmente desairado Xuayu solo podían comer montones juntos sin palabras. Retomando, capítulo 23, segunda parte. En un abrir y cerrar de ojos, el tercer del cuarto mes llegó. La feria del templo en el sur de la ciudad estaba inusualmente llena de ruido y emoción. Había gente que montaba puestos, vendía arte y otras artesanías, adivinos, monos entrenados, un gran número de personas se reunían, todos bulliciosos. Jin Shao llevaba su Wang Fei de un lado a otro con él entre la multitud. El tiempo en el cuarto mes ya empezaba a calentarse, y las dos personas llevaban ropa de seda clara de color azul zafiro al juego. Jin Shao se había puesto un par de muñequeras de plata con incrustaciones de piedras preciosas en sus muñecas, y Mu Hanshan tenía un chal de gasa de mangas anchas encima. Las dos personas igualmente guapas eran bastante llamativas para la multitud. A un lado de la carretera estaba llena de gente vendiendo bocadillos, pequeños artículos de diversión, y Jin Shao compró algunos croquetas. Estas croquetas usaban harina, tofu, brotes y frijoles enrollados en bolas, y luego eran fritas en una olla de aceite hasta que se ponían de color amarillo dorado, untados con una capa de pasta de soja con un aspecto extremadamente atractivo, clavado en una brocha de bambú. Una fue enviada al lado de su boca de su Wang Fei. Mu Hanshan frunció el ceño. Comer cosas en el camino era impropio de los nobles, muy falto de modales, pero tampoco quería deshacerse de sus buenas intenciones. Miró a la izquierda y a la derecha, y luego abrió rápidamente la boca para morder las croquetas. La bola fragante y crujiente acompañada de la brillante y sabrosa salsa. Inesperadamente fue una comida extraordinariamente deliciosa. La comisura de la boca de Mu Hanshan no pudo evitar aparecer. Esta serie de expresiones aterrizaron naturalmente en los ojos de Jin Shao. Estaba pensando en burlarse de él con un par de frases, cuando de repente, por el rabillo de sus ojos, aparecía una figura de aspecto familiar. Levantando de repente la cabeza, solo vio una figura vestida con ropa femenina de color rosa, escondida entre la multitud. El lado de la cara que había aparecido le causó una gran conmoción. No pudo evitar tirar las croquetas en sus manos, dándose la vuelta y persiguiendo. Xia Shao. Mu Hanshan miró mientras soltaba su propia mano, y cuando Jin Shao se fue, persiguiendo a una chica vestida de rosa y pronto se sumergió en la multitud, no quedó ni rastros de él. Oh, Wang Fei puede salir inesperadamente. ¿Por qué ni siquiera trajiste guardias imperiales? Una voz que le era familiar sonó de su espalda. Mu Hanshan frunció el ceño. Esta frívola y molesta voz, al oírla, supo que era su primo Mu Yang-wen. El hermano menor también ha venido a visitar la feria del templo. ¿Por qué solo tú? Girando la cabeza para mirar, como era de esperar, estaba su hermano mayor, Mu Lianbao, y sus dos primos, Mu Yang-wen y Mu
Huang Feng. Jin Shao no había perseguido mucho, pero ya no quedaba ningún rastro de esa persona. Wang Ye, ¿a quién buscabas? Los guardias imperiales escondidos en la multitud se acercaron y preguntaron: Ustedes dos van a buscar a una persona todavía vestida de rosa, una mujer con un lunar de cinabrio entre las cejas. Debería llamarse Rou Yi, señalando a dos guardias imperiales para ir a buscar. Jin Shao solo recordó que había abandonado a Hun Qin y corrió rápidamente de regreso. Había tanta gente en la feria del templo. Hun Qin también era tan guapo que sería terrible si se encontrara con un lascivo o una mujer licenciosa. Para cuando regresó al lugar original, vio a tres hombres rodeando a Mu Hanshan de espalda a él. No pudo ver lo que hacían, pero al ver la expresión de su Wang Fei frunciendo fuertemente los labios, estaba claro que estaba enojado. Jin Shao se llenó inmediatamente de furia, caminando hacia allí, agarrando al hombre que estaba hablando por el cuello. Le dio un puñetazo justo en la cuenca de su ojo, dando a cada uno de los dos hombres del lado una patada, causando que se derrumbaran en el suelo. Los ojos de Mu Hanshan se abrieron de par en par, con la boca entreabierta, mientras estaba reunido en los brazos de Jin Shao. Hun Qin, ¿estás bien? Xia Shao, ellos... Mu Hanshan miró a las tres personas caídas en el suelo, con la comisura de su boca ligeramente movida. ¿Qué están haciendo? ¿Viendo a Wang Fei siendo acosado por la gente y no saliendo? Jin Shao regañó a los dos guardias imperiales detrás de él, bajando la cabeza para mirar a los tres lecheros que habían caído al suelo. Los dos que cubrían sus abdómenes parecían algo familiar. El que tenía un ojo morado arrastrándose realmente parecía el hermano mayor de su esposa, Mu Lianbao. La esposa es lo primero. Capítulo 24. Rou Yi. Su paseo terminó antes, ya que se encontraron con Mu Lianbao y los otros. En el camino de vuelta, Mu Hanshan se sentó a caballo pensando en cómo esas tres personas habían sido claramente golpeadas, y aún así tenían que poner sonrisas de disculpas, y no podía evitar querer reírse. Bajando la cabeza, viendo que la persona en su abrazo estaba frunciendo los labios tratando de no reírse, Jin Shao decidió que en el futuro encontraría más oportunidades para golpear bien a estos tres. Durante ese año, cuando Mu Lianbao había empujado a su hermano menor al agua, esos dos primos también estaban en la escena. Él esperaría hasta el día 27 después del solsticio de invierno y también hacer que la gente los arrojara al agua del río para empaparlos por un tiempo. La residencia alterna de Chen Wang estaba en la parte este de la ciudad, y el pedazo de bosque desolado que la residencia del Marqués del Norte le había dado también estaba en la parte este de la ciudad. Cabalgando en Shaohe no estaba lejos. Ante los ojos aparecieron una escena de rocas desordenadas y árboles que crecían salvajemente. Mu Hanshan giró la cabeza para mirar el contemplador Jin Shao. ¿Estaba todavía pensando en esa chica vestida de rosa? Pensando en su reacción en ese momento, la comisura de su boca, que se había levantado lentamente, se convirtió en una línea recta. Xia Shao. ¿Eh? Jin Shao se salió, bajó la cabeza para mirarlo. ¿Quién es esa chica? La palabra que quería preguntar llegaron a su boca, pero fueron tragadas de nuevo. Mu Hanshan alisó sus labios, girando la cabeza para mirar hacia ese trozo de bosque salvaje. ¿Qué debería plantarse en estos bosques salvajes para poder ganar dinero? ¿El bosque salvaje? Jin Shao levantó su cabeza para mirar el pedazo de bosque y se burló. Este tipo de bosques con muchas rocas pero poca tierra no se puede ni siquiera montar a caballo aquí o ir de caza. Hablando hasta ahora, Jin Shao de repente tiró de las tiendas, parándose a mirar el trozo de bosque salvaje que tenía delante y reflexionó. En este pedazo de bosque tenía al menos 3000 mu,
Todo era escombros y árboles salvajes. También había arbustos densos, malezas y era imposible ver la situación en el interior. Era precisamente un gran lugar para estacionar las tropas. Además, este lugar estaba a solo 20 millas de la capital. Era una pena que todas las tierras de los suburbios tuvieran ya propietarios. Durante el tiempo en que estaba conquistando lo que se convertiría en este país, dividió la tierra alrededor de la capital a unos pocos duques y marqueses, que ayudaron a fundar el país. Si compraba abiertamente este pedazo de bosque salvaje inútil, definitivamente causaría que la gente albergara sospechas. Junkin, ¿sabes a quién le pertenece este bosque? Si él obtuvo este pedazo de bosques, entonces muchas cosas serían más fácil de lograr. En el futuro, si hubiera incluso una oportunidad justa, entonces todavía habría una garantía. Incluso si tuviera que gastar algún esfuerzo, Jin Shao todavía quería conseguir este pedazo de tierra. Mu Hanshan bajó la cabeza, suspirando ligeramente, diciendo: Este pedazo de bosque ahora mismo es una gran parte de la propiedad de la familia que me corresponde. Jin Shao miró fijamente durante un momento, luego se rió de corazón y dio a la persona en sus brazos un beso en la mejilla. Junkin, realmente eres mi estrella de la suerte. ¿Eh? Esta vez le tocó a Mu Hanshan mirar fijamente. Tomo los 100 mu de tierra fértil en Shanxi y los cambio contigo por este pedazo de bosques desolado. ¿De acuerdo? Jin Shao pateó ligeramente el abdomen del caballo, dejando que Xia He se soltara y felizmente comenzara a galopar. Si quieres usarlo, entonces adelante y úsalo. Mu Hanshan sintió que Jin Shao estaba tratando de ayudarlo a resolver el problema de tener este pedazo de tierra inútil. Es solo que 100 mu de tierra fértil intercambiada por este tipo de cosas no vale la pena en absoluto. Vale la pena este bosque sin cultivar para mí. Vale más que 1000 mu de tierras fértiles. Qin Shao se rió ligeramente y usó una mano para abrazar fuertemente a la persona en sus brazos. Hizo que Xiao He corriera aún más rápido. Por la tarde, los dos guardias imperiales enviados por Jin Shao para encontrar a esa persona habían regresado. Estos subordinados son incompetentes. Los dos guardias imperiales se arrodillaron para pedir perdón. No es nada, tal vez Ben Wai vio mal. Jin Shao agitó su mano y les dejó retirarse. Frunció el ceño y contempló. Hoy, la mujer que vio en la feria del templo, de hecho, se parecía mucho a He Ruai. La razón por la que Jin Shao le dio tanta importancia a esto fue porque esta persona tuvo un papel crucial en la pacificación de los bárbaros en la tercera batalla. En la vida anterior, la primera vez que Jin Shao vio a He Ruoyi fue durante un banquete en el palacio del cuarto príncipe. Esta mujer parecía haber alcanzado la perfección al bailar la canción Mariposas anhelantes de las flores, lo que hizo que se mantuviera fresca en su memoria, hasta el punto de que varios años después, cuando la vio en la mansión del rey del sureste, le reconoció con una sola mirada. Ella sentía un profundo odio hacia el rey del sureste, ya que había matado a civiles sin piedad. Cuando ella venía a la capital a presentar una petición imperial, fue interceptada por el cuarto príncipe. Después de escapar de la residencia del cuarto príncipe, utilizó algún método desconocido para infiltrarse en el palacio del rey sureste e incluso se convirtió en la concubina favorita del rey sureste. Durante los años en que Jin Shao había dirigido las tropas para pacificar a los bárbaros en la tercera batalla, el rey del sureste, aunque era lujurioso y codicioso de dinero, no era en absoluto descuidado cuando luchaba en una guerra. En el 18º año de la era Hongsheng, una flecha casi le cuesta la vida, algo que uno de los generales del rey del sureste había concedido. Cuando pensó que había sufrido una pérdida para el rey del sureste, de repente llegó la noticia de que el rey del sureste había muerto repentinamente.
Más aún, el rey del sureste había muerto a manos de esta mujer, que parecía demasiado débil para soportar el viento. Cuando Muhanshan vino a llamar a Jin Shao para ir a bañarse, lo vio con una expresión como si estuviera inmerso en los recuerdos, y no pudo evitar agarrarse secretamente la manga con fuerza. En cuanto al paradero de He Raoyi, no le transmitió ninguna información durante un tiempo, así que Jin Shao decidió desterrar temporalmente la idea de sus pensamientos. Debido a que Wang Fei le ayudó a copiar los libros, Jin Shao pudo estar tranquilo, intercambiando consejos y practicando artes marciales con Ren Feng y los demás. Por la noche se bañaban en las aguas termales con Hun Qin y bebía un poco de vino. Y así los días pasaban alegremente. Finalmente se dio cuenta, por experiencia, de por qué Mu Lianbao y sus dos primos siempre intimidaban a Mu Hanshan. Hacer que alguien hiciera sus deberes por él le parecía demasiado bueno. Originalmente había hablado de quedarse allí un par de días, pero como resultado, después de vivir aquí ya no quería volver. El noveno día del cuarto mes era el cumpleaños del Marqués del Norte. Además de las felicitaciones por el cumpleaños que Mu Hanshan había pintado, Jin Shao también envió otros generosos regalos. El Marqués del Norte, Mu Jin, fue más cálido al saludar a Jin Shao que la última vez, pero en cuanto a los significados ocultos de Jin Shao en sus palabras, tratando de atraer a su lado, seguía siendo tan ambiguo como antes. A Jin Shao no le importaba, sabía qué tipo de mentalidad tenía el Marqués del Norte, ese viejo zorro. Por lo tanto, cuando intentaba atraerlo, lo hacía de una manera bastante distinta, sin exigir nada. Retomando, capítulo 24, segunda parte. Además, el asunto de tratar de atraer a la gente a su lado, el cuarto príncipe, Jin Yu, también había venido a ofrecer felicitaciones de cumpleaños, aunque una vez que Jin Yu dejó su regalo y después de intercambiar algunos saludos con Muji, tuvo que irse, ya que todavía tenía prohibido salir. Especialmente había hecho que su madre imperial le pidiera a su padre la gracia que le permitía poder salir corriendo durante mediodía. Las casas de los duques y marqueses de la capital rara vez tenían mucho contacto con sus relaciones matrimoniales, y la casa del marqués del norte y la del conde de Yongchang, de donde era la emperatriz, no era una excepción. El cuarto príncipe, que solicitó un periodo de gracia para ofrecer felicitaciones de cumpleaños al marqués del norte, fue aceptable. Mu Hanshan, viendo que su padre era más cordial con el cuarto príncipe que con Jin Shao, solo sintió una frialdad en su corazón, diciéndole a su padre que los perdonara. Jin Shao también estaba recibiendo un castigo, y que ellos tampoco podían quedarse mucho tiempo, y luego tirar de él para que se fuera. Hong Qing, estoy bien. Jin Shao se sentó en el carruaje. Su corazón se sentía muy caliente, mirando a su Wang Fei de cara fría. La persona que se enfadaría por él cuando fuera agraviado, además de su madre imperial y su hermano mayor, solo estaba Hun Qing. El cuarto príncipe ha llegado a la edad en la que debería elegir una esposa oficial. La hija del Marqués del Norte, por su primera esposa, resultó que aún no se ha casado. Mi padre. Mu Hanshan alisó sus labios. Su padre claramente sabía que Jin Shao y el cuarto príncipe no estaban del mismo lado. Sin embargo, aún así hizo que este tipo de planes, aunque hacerlo así podría proteger completamente la casa del Marqués del Norte, pero esto favorecía a uno y discriminaba al otro, haciendo que otras personas se sintieran amargamente decepcionadas. Hun Qing. Jin Shao lo abrazó en sus brazos, amándolo mucho. Al nacer en una familia aristocrática, para algunas cosas no hay necesidad de asistir en ellas. Mu Hanshan suspiró, apoyando su suave cuerpo contra el pecho de Jin Shao, diciendo en voz baja: Yo sé. El carruaje, que se movía bien, se detuvo de repente. Las dos personas del carruaje cayeron repentinamente hacia adelante. Jin Shao rápidamente abrazó a la persona en su brazo fuertemente, apoyándose en el fondo del carruaje con una mano, evitando que golpearan contra algo.
Wang Ye, por favor perdona, este sirviente merece la muerte. El cochero habló rápidamente pidiendo perdón. ¿Qué ha pasado? Solo después de ver que la persona en su abrazo estaba sana y salva, Jin Shao preguntó. El cuarto príncipe y los caballos de sus guardias imperiales se detuvieron repentinamente. Este sirviente fue incapaz de detener el carruaje a tiempo. El cochero levantó la mitad de la cortina colgada para que vieran la situación que se avecinaba, solo para ver a una mujer vestida de rosa levantando un pedazo de papel con una petición en él, arrodillada frente al caballo. El príncipe Yu, vestido de color amarillo intenso, estaba sentado en el caballo. Después de escuchar a la mujer decir algo, de repente saltó del caballo y caminó hacia él. Maldita sea. Jin Shao soltó a la persona en su abrazo. Saltó rápidamente del carruaje, corriendo delante de Jin Yu para ponerse delante de la chica, con un movimiento agarrándose a su hombro. Rauji, finalmente te encontré. Tú, la chica arrodillada en el suelo, era en efecto Ge Rauji. Originalmente, al oír que hoy era el cumpleaños del Marqués del Norte, tomó la acusación salvo el camino de una persona que parecía tener el estatus más alto. Pero ¿por qué de repente una persona que llevaba una espléndida ropa de hombre salió corriendo delante de ella y la agarró? Y también gritó su nombre personal, asustando a su estúpido en el acto. Hermano mayor, tercer príncipe, ¿reconoce a esta mujer? Jin Yu frunció el ceño. En ese momento dijo que estaba presentando una petición imperial. Ella... es una bailarina que vi cuando estaba en el desierto. Jin Shao señaló su propia cabeza. Ella es de una tierra extranjera, no muy lúcida. Sin esperar a que Ge Ruoyi discutiera, Jin Shao con una mano plana la dejó inconsciente, arrojándola a un guardia imperial a un lado. Al oír esto, Jin Yu miró una vez a Ge Ruoyi de arriba abajo, viendo que esta mujer, aunque parecía bastante pálida y sombría, aunque también tenía un discutible buen aspecto, era realmente una belleza difícil de conseguir. Por lo tanto, contrariamente a lo que uno podría esperar, no dudó de las palabras de Jin Shao, porque esta mujer había dicho que se llamaba Rouji o algo así. Algún otro día le enviaré al hermano uno aún mejor. Jin Shao sonrió, le dio una palmadita en el hombro a Jin Yi. Los dos fingieron civismo e intercambiaron un par de bromas y cada uno siguió su propio camino. Jin Shao se dio la vuelta y exhaló un profundo respiro, haciendo que los guardias imperiales enviaran primero a Ge Raoyi a la residencia alternativa. Por la tarde, Mu Hanshan se sentó en el estudio, continuando a ayudar a Jin Shao a copiar los libros, pero ante sus ojos aparecía incesantemente la imagen de Jin Shao viendo a esa chica y su expresión de entonces. Ayer después de abandonarlo, la persiguió. Hoy fue así otra vez después del almuerzo, fue a ver a esa chica. En su corazón sentía un dolor que era extremadamente doloroso. Solo después de salir de ello, se dio cuenta de que había copiado mal la línea, por lo que solo podía arrancarla y empezar a copiar una nueva página. Luego, poniendo el pincel en el papel de nuevo, sin saberlo, escribió 3 caracteres, Shao, uno tras otro. La esposa es lo primero. Capítulo 25. Comer vinagre. Mañana Ben Wangye presentará la petición al padre imperial. Sin embargo, no te hagas ilusiones. Jin Shao miró el color del cielo. Al momento de acompañar a Wang Fei a comer su comida había llegado, así que dejó la taza de té y se levantó, preparándose para irse. La gran bondad y virtud de Wang Ye. Esta hija te agradece de antemano en nombre mío y de todos sus compañeros del clan. Ge Ruyi se arrodilló en el suelo con un sonido de "pun-taj" y se inclinó ante Jin Shao. Jin Shao suspiró, se dio la vuelta y se fue. El rey sureste al final solo era el tirano local del sureste. Su gran ancestro le dio ese pedazo de tierra feudal del sureste.
como vasallo y le dio total autoridad y control. Incluso si la familia Ge tuviera una injusticia aún mayor hacia ellos. De acuerdo con los importantes asuntos de la situación actual, su padre imperial suprimiría este asunto. Pero las cosas que uno tenía que hacer, todavía tenía que hacer la información que podía ser usada contra el rey del sureste, aunque no podían usarla por un corto tiempo todavía. En el futuro definitivamente podrían hacer uso de ella. Ahora mismo lo reportaría a su padre imperial, ya que también se consideraba un servicio meritorio. Estos pocos días, copiando libros, Mu Hanshan a menudo olvidaba el tiempo, por lo que Jin Shao se dirigió primero al estudio para encontrarlo. No había un alma a la vista en el estudio, solo un libro copiado a medio terminar sobre la mesa, siendo soplado por el viento, creando sonidos de... Jin Shao entró a cerrar el libro y lo guardó, girando la cabeza al ver que debajo de la mesa había varias bolas de papel. Cogió uno para ver. No había ninguna palabra en ella, solo 3 grandes manchas de tinta. No pudo evitar reírse. Seguramente Hun Qin, que había estado copiando libros durante tanto tiempo, también se había enfadado. Mañana será mejor que los copie él mismo y deje que Mu Hanshan vaya a jugar un día. ¿Dónde está Wang Fei? Incluso cuando Jin Shao llegó frente a la mesa del comedor, no vio ningún rastro de su Wang Fei. Respondiendo a Wang Ye, Wang Fei dijo que no tenía apetito, así que regresó al dormitorio primero. Yunshu respondió honestamente, no respondiendo con la excusa que Mu Hanshan le había dicho que le diera. En Yunshu, el corazón de este joven, el gentil Wang Fei, estaba claramente ya muy herido, todavía queriendo que inventara una pretensión para instar a Wang Ye a comer primero. En este mundo, ¿quién tenía este tipo de lógica? ¿No tiene apetito? Jin Shao frunció el ceño, se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio. Hun Qin siempre llegaba a comer a tiempo. De repente, ¿no tenía apetito? ¿Podría ser que estuviera enfermo? El dormitorio de la residencia alterna comprendía un dormitorio y un jardín trasero. La piscina de aguas termales construida con mármol blanco ocupaba la mayor parte del patio. Un sinuoso camino de agua corriente se extendía bajo tierra, derramando de las 1000 capas de loto talladas en jade verde. Esta piscina termal era el lugar favorito de Jin Shao en toda la villa. Había una persona especial encargada de cambiar todas las plantas de la tierra vacía, junto a las piscinas cada temporada, a las flores y plantas de la temporada. Hoy en día se plantaron varios melocotoneros, cortos actualmente en flor. Mu Hanshan descansaba la mitad superior de su cuerpo en el lado de la piscina, extendiendo su mano para coger los pétalos de la flor de melocotón que flotaban lentamente hacia abajo. Su espalda suave y nevada se revelaba sobre la superficie del agua. La densa neblina persistía en ella, haciendo parecer que estaba realmente fuera de una fantasía. Las brillantes y traslúcidas gotas de agua fluyen a lo largo de las puntas de sus dedos extendidos, atravesando el rojo del hueco de su palma, llevando consigo un pétalo de flor de color rosa, cayendo junto en la piscina. Flores marchitas cayendo en el agua, las flores cayendo, anhelando amor, pero el arroyo sin corazón ondeando. Un lado está dispuesto, pero el otro permanece indiferente, amor no correspondido. ¿Qué podría uno esperar hacer? Cuando Jin Shao entró, este fue el tipo de escena que vio. Inmediatamente sintió que su boca y su lengua se secaba. Rápidamente se quitó la ropa, se tiró. Con un sonido de ¡pum! Enormes ondas golpearon su cara. Mu Hanshan subconscientemente levantó su mano para bloquearse de ellas.
Todavía no había recogido sus pensamientos antes de que fuera abrazado fuertemente por la persona que repentinamente emergió de debajo del agua. ¡Ah! Muhanshan gritó alarmado, hasta que vio claramente quién era, y entonces no pudo evitar suspirar. Wang Ye, ¿por qué no has ido a cenar? Eso es lo que debería preguntarte. Jin Shao no soltó a la persona en sus brazos. Debido al agua, la piel bajo sus manos eran excepcionalmente suaves y tiernas. No pude evitar andar a tientas encubiertamente un par de veces. ¿Tu cuerpo se siente incómodo? Muhanshan alisó sus labios, empujando suavemente a Jin Shao, que se acercaba cada vez más. Chen, está bien. Aún diciendo que estás bien, Jin Shao extendió la mano y recogió a la persona de nuevo y puso un beso en sus labios apretados. Sé que no eres feliz. ¿No te invitó la esposa de Xiao Yun a ir a los jardines del sur de la ciudad mañana? Mañana solo concéntrate en divertirte y yo copiaré el libro. Muhanshan levantó la cabeza y miró a Jin Shao con una expresión sonriente en sus ojos. Aunque esta gentil expresión era real, tampoco era probable que fuera así solo para él. Bajando la cabeza, mirando lo suficientemente del agua difundiendo vapor por todas partes, no dijo nada. Los pétalos de flores de melocotón que caían en el agua flotaban en el agua a lo largo de las ondulaciones, haciendo círculos y luego se hundían lentamente en la profundidad de la piscina. Jin Shao se rascó la cabeza, sin saber lo que le había pasado. Junqing, si alguna vez tienes alguna dificultad, no dudes en decírmelo. Muhanshan se alisó los labios y luego respiró profundamente. Hoy, esa doncella, está Wang Ye planeando otorgarle el título de concubina o... Diciéndolo así, ese tipo de sentimientos doloroso surgió de nuevo y no pude evitar fruncir ligeramente las cejas. Jin Shao miró fijamente durante mucho tiempo y solo entonces reaccionó. ¿El Wang Fei de su familia estaba comiendo vinagre? Con un movimiento agarró a la persona que aún tenía el corazón roto, besando ferozmente sus labios ligeramente coloreados. Muhanshan no se resistió mucho al principio, pero cuando unas cosas mojadas y resbaladizas llegó a su boca, no pudo evitar extender sus manos para empujarlo, pero en contra de sus expectativas fue abrazado aún más fuerte, y esa mano que estaba detrás de él había comenzado a acariciar lentamente su cintura y el área del muslo ligeramente, amasando y pellizcando. Después del largo beso, Muhanshan fue algo incapaz de respirar y se apoyó en los hombros de Jin Shao, jadeando para respirar. El video Retomemos, capítulo 25, segunda parte. Jin Shao aspiró una profunda bocanada de aire. Se sentó en el agua, abrazando a Muhanshan. El video está eliminado por más 18, pero pueden oírla en el enlace que les dejo en el perfil. También dejo un video cómo ingresar. ¿Cómo escuchar los episodios sin censura? Primero, abrir el enlace. Segundo, estando en la página, hacer clic en Shop. Tercero, hacer clic en la descripción. Después, ingresar el monto de pago 0. Y seguidamente hacer clic en Obtener ahora. 4. Se mostrará el pago de 00, o sea, gratis. Después rellenar el correo y tu prenombre. 5. Realizar clic en Chequear ahora. Después en Ver contenido. Y 6. Descargar y listo para oír.